Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este podcast, a este UDX, a Underdog X. Y en esta ocasión nos acompaña Israel Amezcua, que aparte con mucho gusto lo recibo aquí en el estudio por primera vez. Estás estrenando estudio porque no habíamos tenido la oportunidad de tener un invitado. Y estoy muy contento además porque trae un tema que me encanta, que vamos a disectar y vamos a entender muy bien. Pero antes que nada, Israel, por favor, cuéntanos quién eres y qué haces para que los underdogs sepan más de ti. Pues yo también soy un underdog. Todos. Soy un underdog que se fueron juntando ciertas cosas en la vida que me llevaron a donde estoy parado hoy. Para dar un poco de contexto, yo, mexicano, crecí en Cuernavaca, luego me fui a la Ciudad de México, me salí de la universidad, me di cuenta que en verdad estaba desperdiciando el dinero de mis padres, me la estaba pasando mejor de lo que aprendía y cuando me di cuenta en verdad lo que conllevaba estar ahí, ¿no? Para ellos el esfuerzo y eso, dije, mejor aguántenme tantito, quiero tomármela leve y luego vemos si regreso o no regreso. Y en ese semestre, por azares del destino, la vida me llevó a hacer un casting para la Escuela de Actuación de TV Azteca. Y me gustó mucho, me gustó como lo que conllevaba estar ahí. O sea, cuando vi lo que iba a tener que hacer, lo que iba a desarrollar la gente y eso me gustó, me clavé, me quedé ahí. Fui actor 12 años, la pandemia detuvo eso, pero en ese inter tuve algunos emprendimientos, ¿no? Siempre tenía como esta espinita de crear algo mío, trabajar con mi madre, en bienes raíces. Y bueno, la pandemia detuvo la actuación al 100%, los foros se cerraron y después de un ratito fue un buen momento. Mi mujer justo me dijo, vámonos de aquí, ya la ciudad ahorita no es para nosotros. Terminamos en Tulum, buenos años para Tulum, estuvo divertido, mucha gente, muchos contactos, pero aprendí como el valor de la comunidad. Había mucha gente fuera, el 90% de la gente yo creo que conocí o más, no eran de Tulum y pues eran de diferentes países y habían comunidades de cripto, de diferentes cosas, meditación, yoga, y ahí fue como que me empecé a sentir otra vez en un lugar donde correspondía, no tan aislado, mientras estás en la ciudad estás como en un ciclo interminable, ¿no? Te traen para todos lados. Y aquí me sentí cómodo, Tulum empezó a caer, tuvimos a mi hija, la primera tenía unos meses y nos fuimos de Tulum, no estaba bonito. Y en Cuernavaca, bueno, ahí en Tulum antes de irme empezó esta espinita de decir, quiero crear algo, quiero hacer algo. Tampoco tenía sueldo, ya no tenía trabajo y ganaba un poquito ahí ayudando a mi mamá y mis ahorros se me estaban terminando. Entonces creé ventas sencillas. Empecé a grabar videos así con mi fondo del closet, subir videos diario y justo pues algunos después de unos meses pegaron y empecé a aprender más sobre cómo coachar, más que armar equipos comerciales, que es lo que estaba haciendo ya en una empresa de software que fundamos en 2019. Empecé a tomar el área comercial, a vender, pero ahí me di cuenta que en verdad no era tan buen vendedor como pensaba, ¿no? Siempre fui un vendedor empírico, aprendiendo de mi padre, de mi madre, pero nunca en realidad, pues, estudié las bases. Y eso fue lo que me permitió como entender que hay un camino ya armado y me funcionó a mí. Como ya no actuaba, pero de alguna manera creo que extrañaba la cámara, empecé a grabar ese contenido hablando de lo que estaba aprendiendo y eso trascendió a lo que hoy ya va a ser eh, 3 años de iniciar ese emprendimiento. Que la verdad es poco tiempo, o sea, llevas poco tiempo y la verdad con mucho éxito. Em, y, y a ver, pareciera que es evidente que un actor tenga más facilidad de alguna manera, ¿no? De 12 años siendo actor, wow, ¿no? O sea, ya el dominio de alguna manera de emociones, tu forma de enfrentar quizá una audiencia, quitarte la pena. Pero al final del día, creo que te diste cuenta que algo que todos nos hemos dado cuenta, que vender no es azaroso. O sea, vender no es, ya sabes hablar y no te da miedo y vas, aviéntate. O sea, vender tiene muchas implicaciones y tú lo has aprendido a la mala en todos estos años porque te diste cuenta precisamente con tu primera iniciativa de venta que pues algo no estaba bien, ¿no? Es decir, oye,
soy bueno para hablar, pues soy simpático quizá, ¿no? Pero no tengo otros skills que algo me está faltando, ¿no? Entonces, y quiero ir un tema que a mí eh, no necesariamente me duele, pero sí me adolece, que alguna vez un socio mío dijo en una junta con un inversionista y dijo, él tiene el mejor secreto guardado. Y se refería a que era un gran producto, a mí, que era un gran producto lo que tenía, pero que no era conocido, no lo conocía nadie y por ende pues no estaba en el track de generar ingresos como debería. Y me resonó mucho porque dije, claro, o sea, ¿cuánta gente afuera genera mucho valor, pero nadie los conoce? ¿No? Y entonces, sí fue para mí un tema de decir, oye, a ver, has tenido éxito en otros negocios, has vendido bien, quizá por la relación que tenías con otros socios o por la misma dinámica del negocio en su momento, pero cada vez que me enfrento a nuevas empresas o nuevos negocios, pues la variable venta sigue vigente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nace en ti, cómo es que se desarrolla en ti esta preocupación, ocupación por vender? Porque aparte, no lo hiciste solamente por un hecho práctico de sacar adelante un negocio, sino ahora es tu negocio. Exacto. Si tu negocio es vender, tu negocio es capacitar, si no me equivoco, a más de 1,000 vendedores, 1,500 vendedores llevas capacitados, N cantidad de empresas en estos, digo, la verdad es que son pocos, 36 meses, pero ¿qué te hace llegar ahí y cómo es que eh, entiendes que no solamente tienes que vender para otras empresas, sino tienes que enseñar a vender a los demás? Sí, voy a ir respondiendo a las ideas porque sí, justo yo, claro, obviamente, la verdad es que las bases de la actuación, yo lo peluceaba, por así decirlo, no, que quieres actor, nada más ahí el drama tal, pero la verdad es que las bases que me dieron mis maestros fueron muy sólidas, en donde primero tuve que entender que yo tenía muchas carencias, creencias limitantes, complejos, miedos, que por eso justo yo siempre hablo de la evolución, y así se llama mi entrenamiento, la evolución del vendedor, que es una evolución que yo viví. Darse cuenta que en verdad uno va en automático por la vida y cuando empiezas a observarte, a observar, a escuchar, a analizar, a entender, te das cuenta de otras cosas y cambia tu perspectiva. Entonces sí, obviamente me ayudó a observar, a escuchar, a empatizar, a manejar objeciones, a analizar de otra manera y me ayudó a vender y a generar citas. Se me hacía más fácil generar citas que a otros tal vez. No tenía miedo de hablar por teléfono, de mandar varios mails, de estar en la cita con tres, cuatro directores de una empresa grande y pues hablarles y eso hacía, hablar, decir, explicar. Y ahí fue donde me di cuenta que si bien tenía la facilidad de lograr eso, ya lo de después no tenía idea, ¿no? No podía hacer buenos seguimientos, siempre me dejaban espéranos, estamos pensando tal, y yo como que dejaba todo a la deriva, como dices, no es azaroso, es de verdad tener control. Entonces, cuando empecé a aprender yo esas etapas de la venta y aplicarlas en mí y luego en un equipo que fui armando para vender el software, ahí fue donde me di cuenta, ok, entonces ahora estas habilidades también me están ayudando a comunicarme con estos vendedores, a liderarlos, guiarlos empáticamente, y después de un par de años haciendo eso, vi que muchos vendedores que se me acercaban a mí estaban cometiendo todos esos errores. Y ahí fue de donde me salió, sobre todo, mira, ¿dónde salió esto? Me acuerdo perfecto, estaba yo vivía en Acumal y en el hotel de enfrente me iba a andar en bici ahí al gimnasio. Y estaba viendo un podcast de un chavo de finanzas y dije, este chavo está en su oficina grabando unos videos con su cámara web. Veo que tiene diferentes cambios de ropa, hace mucha pausa, usa muchas muletillas y su programa cuesta tanto y vende un buen y mira cuántos seguidores tiene. Entonces ahí fue cuando dije, ¿por qué no yo inicio eso? Yo también puedo hablar a la cámara, yo también tengo una cámara web, yo también tengo algo que decir. Y entonces ahí fue cuando me acuerdo, hasta me bajé de la bici y me fui a mi casa a empezar a escribir cosas y a grabar videos, literal. Si ven mis videos de Instagram, los primeros tan muy chafas. No tenía ni micro, nada, era así yo hablando, ¿no? Tres cosas para tu prospección Delta. Entonces después, obviamente, me doy cuenta que después de 6 meses de subir contenido diario, empieza a subir mi cuenta de Instagram, empieza a aventar Instagram movimiento, el algoritmo, y, y la gente me empieza a preguntar, pero yo no era alguien que enseñaba ventas a otras personas, solo lo que yo vendía a los vendedores que contratamos para trabajar. Y ahí fue donde tuve que aprender también a guiar
en otros aspectos, pero no importa si vendes metal o si vendes software o si vendes logística o si vendes bienes raíces. Sí, son diferentes productos, son diferentes clientes, pero haces lo mismo. Vas, prospectas, hablas por teléfono, recibes leads, los filtras, los calificas, haces seguimientos, tienes que tener estructura, metodología, ¿no? Entonces tuve que aprender también a todo eso y empecé a juntar como los elementos y hoy sigo aprendiendo, ¿no? De diferentes mentores y tal, pero por lo menos ya me siento más estructurado hacia lo que hago yo y cómo le voy dando estructura a estos diferentes vendedores y empresas. Entonces todo se va conectando porque tú vas evolucionando con el paso de los años, ¿no? Literal. Oye, y a ver, podemos atacar las ventas desde diferentes ángulos. Ahorita nos vamos otra vez al tema más de negocio, pero al final, y lo platicábamos con otro invitado, a ver, todos vendemos todo el tiempo. O sea, nos vendemos como los mejores papás, como el mejor esposo, ¿no? Como el mejor deportista. Todo el tiempo estamos vendiendo. Todo el tiempo estamos tratando de comunicar algo valioso, que ahorita vamos a ese tema que también tocas en tus podcasts, ¿no? Decir, oigan, no se trata de vender lo no valioso porque al final pues va a terminar siendo no aceptado por el público. Tiene que ser valioso. Sí. Pero hay un concepto que me gusta de otro podcast que hablan de este tema más filosóficamente y hablan de que la invisibilidad no es humildad. O sea, que hay un error en donde la gente cree que el no darse a conocer de alguna manera es como una virtud, ¿no? Y realmente no. O sea, el que no conozcan tus atributos de valor, el que no conozcan lo que decimos aquí en el Underdog, tus superpoderes, es un error. Porque no te estás dejando ver, no estás dejando ver a los demás el valor que tienes y por ende, no solo comunicando, sino en nuestro entorno capitalista monetizando tus valores. Te quedas fuera de la jugada, ¿no? Tú decides. Tú decides. ¿Cómo romper este mito? ¿Cómo hacerle ver a la gente? Y olvídate, ahorita vamos a entrar al tema de negocio, pero en lo personal, que esto se trata de darte a conocer claramente con valor, sí, pero que sí te conozca la gente. Sí, sí, sí. Ay, es un tema que a mí me costó mucho trabajo. Yo siempre fui de la idea de ser anónimo, ¿no? Y bueno, era actor, pero en mis redes casi nunca subía cosas personales. Ni mi desayuno, ni mi casa, ni familia, ni nada. Cuando nace mi hija, yo no subo su cara jamás, ni mi bebé. Casi nunca los comparto. Tuve que empezar a hacerlo después de entender que a lo mejor estaba yo limitando algo mío que quería que la gente entendiera que soy un padre de familia. Y no todo es ventas y negocio y gimnasio. También, oye, pues salgo a caminar con mi hija. Tengo a mi bebé, me despierto a las 4, ¿no? O sea, entonces no es enseñarlos y presumir. Tampoco es humildad decir esto me lo guardo para mí, sino más bien es enseñarle a la gente que me sigue que soy un ser humano también, que tiene diferentes cosas que hacer, y enseñarles cómo yo llevo a cabo esas actividades. A lo mejor para algunos puede ser motivante o no, así como a mí, para mí ha sido a otras personas que sigo, que veo, oye, pues está bueno, porque él lo comparte así. Ahora, creo que justo hoy en día estamos en esta generación dividida de yo no crecí con teléfonos ni con redes, y para mí eso no está bien, no es mi estilo, ¿no? Yo no comparto. Y la otra generación que comparten todo. Entonces, el objetivo principal es entender quién es tu nicho, a quién le vendes. Y justo como dices, si no te conocen, no te van a comprar. Hoy tienes la capacidad de que te conozcan gratis, además. Si no quieres pagar publicidad, nada más sube contenido gratis. No tienes que bailar, ¿no? Que es también como una idea ahí limitante de, es que tengo que bailar en TikTok. No, no tienes que bailar. También hay gente que me dice, me da pena, Israel, me da pena grabarme, no es mi estilo. No te grabes. Habla, narra, di algo. Seguramente tienes algo valioso que decir, tienes mucha experiencia, llevas 15 años vendiendo eso. Muchas de las personas que necesitan lo que vendes podrían confirmar que tienes la autoridad y la experiencia para guiarlos y resolver sus problemas. Pero como no subes nada, no lo saben y le están comprando a alguien más, que a lo mejor sí sube y está feo y lo criticas, pero él está haciendo esa parte que tú te estás privando de hacer. Es muy fácil ser invisible y criticar a los que lo hacen, ¿no? No sé, en tus redes tal vez te pasa que hay quienes, algunos haters hay que te escriben cosas feas y cuando te metes es el que no tiene foto o muy lejos y su perfil está privado, ¿no? Y en TikTok es peor todavía, ni siquiera tienen nombre, tienen unos números. Entonces es muy fácil desde el otro lado ir y criticar a los que lo están haciendo. Claro que hay contenido bueno y contenido malo, hay gente que dice cosas que no debería decir tal vez, y hay gente que dice cosas positivas, pero
Tú como individuo encuentra tu estilo, tu autenticidad, y si de verdad consideras que puedes estar mejor o y darle una mejor calidad de vida a tu familia o emprender diferente o tener más de lo que tienes y tu limitante es no quiero que me vean, no es mi estilo, pues creo que hay que romper esa barrera, esa creencia limitante y sacarle el mejor provecho porque hay mucha gente allá afuera que puedes ayudar, pero no te conoce. Dijiste bien, hablaste de los haters, pero yo creo que en general este dolor o muchos dolores de los que hablamos que tienen los underdogs, que tenemos los underdogs, y que le llamamos el toxic fuel nosotros, ¿no? La gasolina tóxica. Y esta, en muchos casos, y este dolor que tiene la gente de por qué a mí no me va bien, ¿no? ¿Por qué al de enfrente sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pues en buena medida tiene que ver con este quote que dice que el mundo premia lo que entiende y ve. Y si tú no le das al mundo a entender tu valor y que lo vea, pues jamás te va a valorar. Entonces, ¿cómo puedes esperar, como bien dices tú, desde el sillón sentado, que la gente valore que eres un gran diseñador o eres un gran orador o eres un gran lo que sea, si no lo estás mostrando y no lo estás haciendo entender al público, ¿no? Y eso me lleva también a otro tema, me gustaría que me dijeras tu opinión de ambos, que lo dijiste ahorita, que tiene que ver con la coherencia, que es esta visibilidad con autenticidad. Es decir, porque la gente te cacha inmediatamente, Ya es muy fácil. ya es muy fácil cacharte, ¿no? Hay todavía los que yo llamo estos como gurús dogmáticos, pero que están más del lado de lo que quizá podríamos llamar como positivismo tóxico, ¿no? Que todavía mucha gente sigue y le cree y que no necesariamente son auténticos ni honestos, ¿no? Y eventualmente pues eso saldrá en su momento a la luz, pero ya es fácil que te cachen. O sea, es fácil que te digan, oye, me estás vendiendo esto, pero no. Entonces, ahí viene esta parte que decías tú de coherencia y autenticidad, ¿no? A ver, tienes que decir lo que realmente crees y piensas y comunicando el valor, que eso lo vamos a ver un momentito. Pero esta parte que es que la gente entienda que si no se ve, que si no se comunica, no va a comunicar este valor. Y al mismo tiempo ser coherente con lo que hace y dice, ¿qué tan importante es en las ventas? Totalmente, ¿no? Yo creo que hoy en día justo ya no somos esos vendedores que nadie conoce y se visten de traje y pues habla por teléfono. Hay una resistencia muy grande hacia los vendedores, ¿cierto? Cuando piensas en un vendedor, es como luego te lleva a ese momento donde tal vez tu papá de niño te dijo, no, aléjate, ese te quiere vender. O alguien se te acerca y te haces para atrás. No, ahorita estoy bien, gracias, ¿no? Siempre estamos rechazando a los vendedores, es la parte cómoda. Entonces, la mayoría de los vendedores, la verdad es que siempre, casi todos acabamos en la venta por azares del destino. Nadie quiere ser vendedor. Son emprendedores o dentistas o diseñadores o empiezan a vender bienes raíces o seguros y de repente pueden llevar 5 años vendiendo, pero siguen rechazando al vendedor. Y les da miedo ser intensos y les da miedo hacer seguimientos porque sienten que están molestando. Y entonces todo el tiempo estamos con esa limitante de que la venta es mala, de que vender es malo, que somos tóxicos, que queremos comisión nada más. Cuando cambias ese enfoque hacia voy a ayudar a esta persona y si mis habilidades no me permiten guiarlo a la decisión, aunque yo sé que necesita ese seguro de gastos médicos y me dice que lo va a pensar y yo ya me quedo corto, ya no sé qué decir, le digo, está bien, piénselo señora, yo por falta de capacidades y de habilidades no puedo ayudarla a estar mejor, la estoy dejando que esté igual o peor. Y lo mismo pasa cuando no me conocen. Yo siempre invito a los vendedores a que creen un perfil de LinkedIn y que estén ahí presentes y que conecten con la gente de su círculo y que suban cosas de valor para que vayan viendo quiénes son, que dicen, que saben. Porque todos los que están allá afuera van a comprar lo que tú ofreces y se lo compran a alguien más, tal vez que es peor que tú y está más barato y más chafa, pero se lo están comprando a él porque no saben que tú lo ofreces mejor y que das un mejor servicio. Entonces tengo que estar ahí presente, ¿no? Dándole a entender a la gente lo que hago, a mi estilo. Y regresando a ese punto un poco nada más como para cerrarlo es el anterior, el hecho de hacer contenido obviamente no es necesito hacer contenido porque quiero ser viral, ¿no? Que también es como ese cliché de es que tengo que ser viral y si no soy viral, qué pena, y que me va a ver mi tío.
Tienes que hacer otra cuenta, que no te esté tu tío, ni tu primo, ni nadie de los que están cerca de ti que te van a juzgar y te van a decir, ¿a quién te crees? No. Sino otra gente que va a encontrar valor en lo que haces. Pero el hecho de subir el contenido no va a ser que de la noche a la mañana ya seas rico y rompiste eso. Pero lo que hace en tu cerebro, el vencer ese miedo y tomar esa acción, es algo que ya no hay vuelta atrás. Entonces, nada más por el hecho de crear mi cuenta, de subir mi primer video, mi primer carrusel que hice yo solito en Canva y hablar de cosas que sé y ser disciplinado con eso, está cambiando mi comportamiento de una manera positiva, en donde me estoy reforzando que tomo acción hacia lo que quiero lograr. Aunque no sea viral en los primeros meses. No somos Mr. Beast, ni Juan Pazurita, ni Paco y Miguel, que es para todas las edades y todos los gustos. Estamos vendiendo un negocio, un servicio especializado o algo. Entonces, ser viral no es el objetivo. El objetivo es que quienes me van a comprar vean que yo aporto valor y que puedo ayudarlos a resolver el problema que pueden estar teniendo hoy o en un futuro. Eso es lo que tenemos que tener en la mente cuando lo hacemos. Sí, que ahí, por ejemplo, cuando te asumes vendedor, digamos, desde ese punto de vista como anquilosado de la palabra vendedor, estás perdido, porque realmente creo que cuando tú estás consciente del valor de lo que estás vendiendo y de que sí va a ser un beneficio para la persona que lo puede adquirir, en realidad te conviertes en un embajador y en un promotor de un beneficio en donde si te compran teniendo todas las habilidades y todo lo que vamos a platicar ahorita para poder llegar a ser un buen vendedor, pues estás realmente teniendo un propósito mayor que el de comisionar, como bien dices, ¿no? O sea, si realmente estás haciéndolo. Por eso yo siempre digo que si es tu negocio, pues mejor, pero que si no es tu negocio, estés comprometido y consciente de que ese producto o servicio que estás vendiendo realmente tiene valor. ¿Para qué esta coherencia exista y entonces tú no te asumas como cuate que va a abusar de la confianza de la persona a la que le estás vendiendo, sino realmente digas, no, espérate, es que yo sí traigo un producto que va a dar valor, ¿no? Y creo que eso marca una diferencia importante en cómo lo ve la persona a la que le estás vendiendo y cómo tú mismo te asumes en ese rol. Que en la venta la convicción importa más que la técnica. O sea, yo le puedo ser un vendedor muy habilidoso. Piensen en todos los vendedores habilidosos que conocen, pero les da miedo porque dice, este me está llevando como los de, digo, sin ofender, pero es un sector muy contaminado el del timeshare, ¿no? Es que no quiero ir porque tienen mucha técnica y no me dejan ir y tal. Son vendedores habilidosos, pero a lo mejor también hay unos que son buen intencionados y eso hace que vendas más. Hay vendedores que no tienen técnica, pero por la buena intención, por la convicción, por la pasión de su producto, le compras. Aunque no fue excelente su seguimiento, aunque no supo manejar objeciones y detectarlas, ¿cierto? Entonces, si tú como vendedor no confías, no crees que tu producto es lo mejor y que va a ayudar, se ve. A menos de que seas un mentiroso manipulador. Pero el objetivo de la venta es persuadir y persuado a la gente a que tome una decisión. Sea bien, o sea, sea sí o sea no. Pero si manipulo, sé que no le va a ayudar, dando un ejemplo que todos conocen, tal vez la película de Wall Street, el lobo de Wall Street, ¿no? Que ahí sigue además haciendo su contenido y tal, pero pues ese es el ejemplo, ¿no? Él sabía que esa gente no le iba a ayudar y le iba a robar y iban a perder su dinero y seguía cerrándolos. Ahí estás manipulando porque la persona va a perder, ganas tú nada más. Pero cuando, y como dices, todo cae sobre su propio peso. Pero cuando yo estoy haciendo que gane y yo gano, pues está buenísimo, perfecto. Pero a veces para ganar, para hacer que ganen, yo tengo que guiarlos a esa decisión porque solitos no lo van a poder hacer. Sí, claro. Y a ver, entrándole al tema, o sea, algo que me gustó mucho de tu sitio y en general de tu concepto, que es ventas sencillas. Porque de pronto también creo que algunos caen en este supuesto de que vender es simplemente hablar y hablar bien y hablar bonito y tal, pero otros van al extremo también de decir, no, es que esto está en chino. O sea, porque cuando tú empiezas a desglosar lo que implica vender, hombre, dices, es que esto está más complicado de lo que yo pensé. Y, y me gusta el término sencillo porque al final creo que algo que y veo en lo que haces y en el propósito que probablemente tienes, que es decirle a la gente en general con negocios y negocio, con negocios potenciales futuros, es, señores, vender es sencillo.
Nada más hay que seguir una serie de cosas, hay que llevar una metodología, etcétera. Pero vender es sencillo. Y creo que es muy poderoso porque al final, si logras, ¿no?, que la gente entienda esto, hombre, pues imagínate lo que va a pasar. O sea, es lo que yo le decía a este invitado que teníamos que hablaba más de la parte del poder del habla, ¿no? Y decía él, y decíamos más bien, pues qué importante es que todos los que tienen algo de valor lo puedan materializar, porque eso sería maravilloso, ¿no? O sea, imagínate toda la gente que conoces, que es que este cuate tiene mucho valor, pero no lo sabe vender. Entonces, ¿cómo llegas a ventas sencillas? O sea, ¿cómo llegas a este concepto? ¿Y qué significa una venta o qué significa vender sencillamente? Es que yo me atoraba muchísimo en mis ventas y yo iba bien. La verdad es que sacaba buenas citas. Estaba generando muy buenas citas por prospectar en LinkedIn, buscar a directores de empresas, o sea, CEOs, directores operativos, directores de tecnología. Me daban la llamada, les enseñaban la llamada, me decían, Israel, está buenísimo, claro, nos gusta tal, tal. Y yo me sentía bien, decía, lo estoy logrando, está fácil. Pero luego no pasaba nada. Si no era porque ellos casi que estaban listos para comprar, no pasaba nada. Yo no sabía guiarlos. Y al principio no había tanto problema, pero eventualmente empezó a ser un problema. Pues no estaba cerrando, no estábamos llegando a la cuota, estaba frustrado, ya no estaba comisionando, ¿no? Entonces ahí fue donde creo que justo fue curioso porque el algoritmo de Instagram estaba cambiando en ese momento y como empecé a buscar cosas de venta, me empezaron a aparecer un par de cursos. No como hoy que te salen ya 700 opciones en una semana. Y me empezaron a salir un par y dije, a ver, este está bueno, este es de Canadá, a ver, este de Estados Unidos, ¿no? Y dije, pues cuesta $5,000. Y dijo, no, pues ahorita aguántame tantito, pero oye, tenemos esto de 20, a ver, le voy a entrar. Entonces, poco a poco fui entendiendo que, o sea, todo lo que empecé a aprender ahí, yo no tenía la intención de enseñar absolutamente nada, era para mí todo. Y empecé a estudiar y dedicarle ahora 5 o 6 horas. Por eso me da coraje cuando la gente me dice, no, es que ahorita no tengo tiempo para mejorar y revisar esas cosas, porque yo no tenía el tiempo, tenía una mujer embarazada a punto de parir. No tenía mucho que, no tenía tiempo de sobra, literalmente. Pero le dedicaba 3, 4 horas a estudiar y lo aplicaba en mi próxima llamada al otro día. Entonces, con el paso de los meses me di cuenta que en verdad era mucho más fácil de lo que yo lo estaba haciendo o de lo que yo pensaba que tenía que ser. Me di cuenta que tenía que seguir este paso y luego de ese paso esto y respondía a esto, decía esto y mandaba este mail así, luego así. Y justo me pasa lo mismo con las empresas que trabajo hoy, que tengo equipos de 15, 10 vendedores que llevan vendiendo unas máquinas carísimas durante 5 años, 10 años, y les enseño eso y nunca había visto eso, Israel, nunca había pensado que pudiera ser así de simple. Yo hago mis seguimientos porque me acuerdo, prospecto y ya luego no lo vuelvo a hacer. ¿Te das cuenta? Además de que lo confirmé para mí, lo sigo confirmando con todos los vendedores de equipos que trabajo, que van cayendo 20 de diferentes maneras hacia, claro, es que si lo hago así es mejor. Y no tengo que dedicarle muchas más horas, no tengo que hacer muchos más esfuerzos, solamente es lo mismo que estoy haciendo o menos, hacerlo bien. Y de ahí es donde, bueno, primero cuando lo entendí yo dije, es que vender es más simple de lo que yo pensaba. Es difícil, ¿no? Pero tiene su simplicidad, tiene su sencillez. Nos vamos a complicar la vida haciéndolo de una manera empírica y cuando entiendes el ABC, ahí es donde te va mejor. Por eso es que también estas etiquetas que tenemos de es que yo soy introvertido, es que yo soy extrovertido, soy social, yo no soy social. Los vendedores tienen que ser así extrovertidos. No es cierto, porque no somos extrovertidos ni introvertidos en todas las situaciones de nuestra vida. Pero si me considero introvertido y sé que tengo que hacer A, B, C, D, E, eso me va a llevar mucho mejor al final que alguien extrovertido que hace todo al azar. No, y depende también, obviamente, mucho de la industria en que estés y tal, ¿no? El cómo puedas tener ese perfil. Pero yo tenía alguien que nos dio un curso de ventas, un español, que era muy exitoso en su equipo de ventas y tal, y nos decía, Roger, yo contrato niñas y niños, o bueno, jóvenes, más nerdos, digamos, más que tengan o sean buenos hablando, Que sean más que estructurados. sean más Y estructurados, aplicados. porque al final, pues a mí me funciona más alguien que sigue un proceso, alguien que puede ser muy bueno hablando, pero no sigue procesos. Y yo siempre le he dicho al equipo de ventas en las diferentes empresas que, que vender es
en buena medida un proceso, ¿no? Tiene su parte claramente de cómo lo comunicas y de una parte soft, digamos, pero al final es un proceso que hay que seguir metodológicamente, tener tu funnel lleno, conocer bien tu ciclo de ventas, dar seguimiento, por supuesto, a las diferentes oportunidades que tienes, entender y conocer, por ejemplo, todo este tema de si es un cold lead, un warm lead, un hot lead, ¿no? O sea, hay una serie, pero como dices tú, es un proceso que si lo sabes llevar, pues te va a llevar a buen puerto. Y, a ver, el otro día platicábamos y se me hizo muy interesante que dentro de muchas de las cosas que has aprendido y donde te has formado, está este cuate que acaba de romper el récord Guinness por la venta, Hormozzi. o sea, Alex Hormozzi, sí. Alex, por la venta de este libro en 8 horas, creo, $100 millones, que es una locura, ¿no? Y que aparte el cuate tiene una historia medio parecida a la tuya, porque al final del día pues, es un cuate que de repente puso gimnasios, pero le iba fatal, entonces con la publicidad no daba una, y luego terminó haciendo un poco lo mismo, diciendo, espérame, ¿cómo no puedo vender? Tengo que encontrar una metodología de cómo vender, y finalmente hace esto, que es una locura, que es esta empresa. Platícanos esa historia, platícanos, creo que tienes que ir a Las Vegas, no sé cada cuánto. vengo de ahí. Vienes ya, bueno, platícanos ahorita cómo te fue. ¿Y qué significa? Porque este cuate es una locura. Este cuate aparte se me hace una persona, hay cosas que yo no comparto con él en su forma de vivir, está como demasiado orientada al trabajo y al obsesivo de la productividad, válido, pero finalmente es un cuate muy exitoso en las ventas y, y ha demostrado con creces, como en este caso con el libro, su metodología, pero me gusta mucho porque al final tiene esta intención, ¿no? De que todos tengan esa capacidad de vender y creo que además en este caso un poco más allá, ¿no? De escalar. Pero cuéntanos, ¿cómo llegas ahí? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te fue ahorita en Las Vegas? Sí, ya es más el negocio. Está muy interesante porque yo justo fue de los primeros que me encontré en Instagram. Me acuerdo que apenas estaba iniciando Ventas Sencillas mi página y me apareció por ahí y lo empecé a seguir. Se me hizo muy raro con su tank top, ¿no? Así como enfrente de muchas personas, pero y se sigue vistiendo igual, ¿no? Es como siempre se viste igual, tiene esas ideas. Pero todo lo que decía tenía sentido para mí. Todo lo que decía era como, claro, esto, tal, 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 trucos de venta, tal. Entonces, la verdad es que le he dedicado muchas horas, lo he estudiado bastante. Y yo logré hacer dinero de sus cosas gratuitas. Luego sacó su primer libro que salió creo que en $1 y lo compré y me ayudó mucho a armar mi oferta y luego sacó el otro y también lo hizo en vivo. No rompió este récord ni era su chiste, pero juntó a mucha gente. El objetivo es, para mí hay dos cosas que me gustan mucho de él. Primero es que él lo que comparte es, sí, justo estaba atorado, no tenía dinero, siguió su pasión que era gimnasios y crear esto, pero se dio cuenta que podía escalar su negocio de otra manera. Y mucho de lo que él comparte es cómo estas ideas le llegaron de mentorías interesantes que él tomó, en donde conoció a gente que iba 100 pasos adelante de él y con un comentario, con un cambio, logró exponenciar su negocio. Y eso es algo que hoy pasa mucho en el día a día. La gente no está dispuesta a invertir ni $50 al mes en algo que los va a hacer mejor. Prefieren quedárselo, guardárselo. Y eso es algo que a mí también me costaba trabajo, pero yo no tenía mucho dinero cuando decidí invertir mi primera mentoría de $500 y me ayudó mucho a generar $500 y luego dije, oye, pues tengo que usarlo para hacer más. Es algo que aprendí de él fue como eso de aprende de personas que van mucho más adelante que tú, y aplica de inmediato. Y luego está esta parte en donde de lo que yo ya hacía de su contenido gratuito, que él siempre decía, yo no tengo nada que venderte, todo es gratis, tal, tal, comparte así. Después llegó un punto, creo que hace como un año, en donde abrió su primer workshop en sus oficinas de Las Vegas, que compró hace poco ese edificio. Y para mí era como, por fin vende algo, ¿no? O sea, por fin tiene una posibilidad de ir a verlo y a estar con él. Si yo ya hice todo este dinero en 3 años de conocerlo, tal vez, de seguirlo en redes y aplicar cosas, para mí es un no-brainer, ¿no? O sea, como que no hay duda de que
debo de pagar para ir a ver qué me va a dar cuando pago. Y eso es parte de lo que es interesante de crear contenido, que das tantas cosas valiosas, ayudas tanto a la gente sin que te paguen nada, que cuando tienes algo que te van a pagar, lo hacen porque si lo gratuito fue así, ¿cómo va a ser lo pagado, no? Porque siempre estás siendo consistente y dando valor de alguna manera genuina en donde, que decíamos, es lo que soy. Entonces la gente confía mucho más en ti, sobre todo hoy en día que estamos llenos de desconfianza y de cursos que no sirven y de mentores que luego ya no son mentores porque mejor se fueron a hacer otra cosa y no hay esa consistencia, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de él. Y ahora que fui a Las Vegas fue mi tercera visita en este año. Primero fui al workshop, luego invertí en la mentoría, fueron 2 visitas y fue lo mismo. O sea, al final puedo entrar mucho en detalles, pero voy a ser conciso, voy al contexto, a lo que en verdad es importante que yo detecté, que es, estando ahí con muchos dueños de negocio, además él tiene un equipazo, o sea, él nada más lo ves 2 horas, te habla, te cierra en persona y está padre lo que dice y es como, qué bien, tomé muchas notas, pero casi todo el tiempo estás hablando con su equipo, su director de ventas, su director de estrategia, su director de marketing, y son puros cracks, son puros jóvenes, tal vez no hay ninguno de 40, todos están en sus 30, que vendieron sus negocios en millones de dólares y él los contrató. Entonces, estás hablando con gente de primer nivel que te está dando feedback y retroalimentación de tu negocio desde diferentes perspectivas. Y cuando vas a hablar con él es como, ya ni tengo dudas, ya me resolvieron todo, todos los demás. Y como hay diferentes dueños de negocio de diferentes empresas, desde $1 millón al año hasta 20, 30 millones de dólares al año, y ves lo que les están diciendo a ellos, te empiezan a caer veintes de eso que le están diciendo a él a mí me está pasando de otra manera, o lo que yo ya tengo resuelto, él no lo tiene resuelto y factura mucho más. Entonces te das cuenta cómo en realidad es lo mismo, nada más a diferentes niveles y en diferentes tonos, digamos. Y tampoco es como que me dieron 100 cosas por hacer. Sí, tomé muchas notas, sí vi varios ajustes que pude llegar a hacer inmediatamente y me tardé tal vez 3, 4 meses en hacerlos, pero fueron 2 cosas las que para mí cambiaron todo. O sea, me ayudaron de ir en un lugar a darle la vuelta para acá y escalar. Luego volví a ir y otra vez me dijeron varias cosas. Tengo varias tareas que hacer, pero hay dos que moviéndolas esto va a escalar más. Entonces te das cuenta cómo en realidad todo está en la simplicidad, que no es, tengo muchas cosas que hacer, muchos problemas que resolver. Hay el 90% de esos problemas, déjalos que sean un problema. Hay una o dos o tres cosas que si te enfocas en ellas por los próximos meses, van a hacer que en un año estés 2, 5, 10 veces más grande que hoy. Ok. Y eso es lo que muchas veces no entendemos y nadie nos lo enseña, ¿no? Entonces, tener la capacidad de estar en un lugar con gente así que te enseña y te ayuda a esto, a mí también me ha permitido pues con autoridad ya, porque lo aplico, lo hago, es cuando hablo con los dueños de las empresas que me contratan para trabajar su equipo comercial, me doy cuenta de patrones que he aprendido que los ayudo a ajustar y no lo habían ni contemplado, ¿no? Entonces, al final es ver que en verdad todos estamos haciendo lo mismo, estamos en el negocio, estamos vendiendo y la rutina del día a día, la cotidianeidad, la prisa, nos hace olvidarnos de las prioridades y nada más avanzar automáticamente hacia donde creemos que tenemos que ir, pero no nos detenemos a decir, esto es lo que en verdad tengo que hacer, aquí me tengo que enfocar. Y mucho mejor que alguien que va 100 pasos adelante que tú te diga a tú tardarte ciertos meses o años en prueba y error, que te va a costar mucho dinero, tiempo y energía, ¿no? Eso es el objetivo principal. Pues está padre y seguramente no podremos entrar en detalles, pero seguramente hay una cantidad de aprendizajes brutal, ¿no? Del curso. Son muchas cosas. Oye, pero me quiero regresar tantito para que todos los underdogs que están escuchando y viendo entiendan, y porque empezaste diciendo que eres un underdog. Y me gusta esta parte de la historia de tu vida en donde, hombre, 2 años de actor, ¿no? Ya estabas diciendo, ya la hice, tengo un buen sueldo, me va toda madre. De repente viene la pandemia y llega un momento en donde tocas fondo y no tienes, no quiero inventar, pero creo que ni para los pañales. Lo bueno es que todavía no tenía que comprar pañales, porque si no hubiera estado más tétrico. Entonces, Quiero que nos digas, porque aparte me acuerdo que dijiste algo, me dijiste, tengo tal edad, que ahorita quiero que nos compartas, tengo tal edad y estoy en este momento. Y quiero que lo compartas porque al final ese lugar en el que estabas en ese momento oscuro te permite entender, procesar y decir, no, espérate, me tengo que mover. Tengo que salirme de este rollo que estoy viviendo y tengo que moverme.
y con mucho, y con mucho orgullo, lo dices de alguna manera, logras, ahorita ya 36 meses después, pero logras de alguna manera empezar a ver resultados y decir, ah, caray, o sea, sí se puede. Es un tema que todavía tengo ahí atorado en el corazón, que creo que es por cómo crecemos. Cuando crecemos, uno tiene la idea, sobre todo nosotros, ¿no? En nuestra generación, creo que nuestros padres, cuando tenían 25, ya tenían 2, 3 hijos, coche, casa, un trabajo que les alcanzaba con el sueldo para vivir, ¿no? Y entonces tú creces con eso pensando que a tus 30 ya tienes que estar en donde te quedas. Ya no hay nada más para ti. Y luego también está el otro lado, en donde hoy en día te das cuenta que hay chavos de 25, 26, 23 que están haciendo mucho dinero, que tienen negocios sólidos. Y entonces dices, ay, eso me hubiera gustado a mí en mis 22, 23, pero no habían estas cosas. Ay, pero no, yo tengo 33, 34 y estoy en este punto. Entonces, tienes que entender que tú es donde estás y ya tienes lo que tienes y no te debes de comparar con nadie. Más bien tienes que agarrar lo bueno de acá y lo de allá y hacer lo que tú tienes que hacer para tu futuro. Y eso a mí me costó mucho trabajo, aceptarlo. Como dices, yo ya era un actor pagado, tenía contrato de exclusividad, tenía 24, 25 años y a veces me llevaba 100, 150 mil pesos al mes. Para mí eso era, pero no tenía una educación financiera, no tenía alguien que me dijera, hazlo así, ahórralo por acá, dale por allá. Entonces, no es arrepentirse, pero sí es darse cuenta que llegó el punto en el que la vida, creo que a todos la pandemia, digo que también se siente que fue hace un año, ¿no? Pero ya van a ser 6. eh, Nos detuvo y hay gente que perdió todo, hay gente que hizo todo. Yo fui uno de los que me detuvo para mal, pero para bien. Porque me detuvo de ese ciclo interminable en donde yo ya no estaba ni contento. Que si no hubiera sido por eso, ahí seguiría tal vez mediocre, medio feliz y medio no. Pero me guió a poder entonces entender que había algo más. Y siempre tuve la espinita de hacer algo mío, no nada más estar haciendo cosas para los demás. Me asociaba con un amigo en su emprendimiento, me asociaba con otro amigo en su emprendimiento y le ayudaba y lo crecía y lo vendía. Pero nunca tenía mi bebecito, ¿no? Entonces creo que fue ese momento donde tocando fondo, yéndome a vivir a Tulum, viviendo muy, muy austero, eh, empecé como a tener esta inquietud de decir, ok, en ese momento yo tenía 32, quiero empezar algo mío, pero no sé qué. Estaba trabajando en este emprendimiento y luego a los 33 nace mi hija y ahí fue donde con el embarazo me motivé a decir, no, a ver, yo con este sueldo y con estas comisiones, como que pues no quiero, yo quiero más, ¿no? Y eventualmente te das cuenta que sí, justo tú tienes la capacidad, tienes las habilidades, tienes las herramientas, y si tienes las ganas y estás dispuesto y tienes disciplina y tal, puedes hacer mucho más de lo que creías que tenía. Si yo me hubiera quedado como actor, tal vez yo pensaba que me estaba yendo muy bien y que ya no me podía ir mejor o que tal vez me iban a pagar el doble y eso estaba buenísimo. Pero humildemente lo digo, ya estando en este nivel, digo, ya no, o sea, yo no podría con eso que me pagaban antes, ¿no? Y ni siquiera lo quiero más. Pero no quiero más nada más por ambicioso, terco y porque quiero pisar a todos los que se me pongan enfrente. Quiero más porque me he dado cuenta que mientras más crezco, más mejoro, más aprendo, más ayudo, más habilidades desarrollo, la vida, como lo decías al principio, ve que estás tomando acción, que vas hacia algún lugar y te va dando, ¿no? Y cada vez son retos más divertidos, ¿cierto? Como que te vas atorando en cosas nuevas que antes no te atorabas y es como, ahora, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cómo le doy la vuelta? Creo que al final el objetivo nada más es disfrutar el camino y no enfocarte tanto a dónde quieres estar, sino, pues ya se nos está acabando este año. ¿Qué pasó en todo este año? ¿Qué no hiciste que querías hacer? ¿Qué sí hiciste? ¿Qué quieres seguir haciendo el próximo año? ¿Qué ya no quieres hacer? ¿Dónde vale la pena enfocar tu tiempo, tus esfuerzos, tu dinero? ¿Qué tantas cosas te preocupaste que o ni siquiera importan hoy y menos van a importar en 5 años? Y al final es como ir disfrutando tu camino hacia esa evolución personal, hacia donde quieres ir, demostrándote que sí puedes. Y hasta donde quieras, ¿no? Si esto me conlleva sacrificios, no ver a mi familia, llegar tarde, que eso es lo que antes se creía como para ser millonario, pues no lo quiero hacer, ¿no? Pero que por lo menos vayas consciente y aprendiendo y disfrutando y no en automático, dejando que las cosas sucedan, esperando que el próximo año ahora sí sea el bueno porque ya te lo mereces, ¿no? Creo que va por ahí el enfoque. Sí, y a ver, aquí lo hemos dicho muchas veces, porque sí, hay un conflicto en tema de la edad y de logro realizado. Y, y bueno, por principio lo que hemos platicado y lo que platicamos mucho es, bueno, primero tenemos que definir el éxito para cada quien. Y eso es
absolutamente subjetivo. Sin embargo, tampoco significa que no queramos que la gente haga más dinero, tenga un mejor estilo de vida. Por supuesto que no. O sea, la intención es ir mejorando siempre, pero creo que la edad es un tag, ¿no? Y lo digo en muchos sentidos, porque ahora platicábamos con Braulio Arzuaga, que es el CEO de Grupo Presidente, cuyo abuelo fue el fundador de Grupo Gigante. A él lo estuve buscando en LinkedIn mucho tiempo. Bueno, pues fíjate, A Braulio. Braulio, hablamos con él el otro día y lo que se me hizo muy interesante fue que le pregunté, ya verán el podcast próximamente, digo, ¿te das cuenta que a tu edad tu abuelo fundó Grupo Gigante? Claro, exacto. O sea, imagínate eso, ¿no? A los 50 años fundó Grupo Gigante. Y entonces, y estás hablando de dos generaciones antes, ¿no? Y creo que otra Graciela también Frank nos platicaba, ella se dedica a temas de integración, de nutrición integrativa, pero para mujeres mayores de 40, 50. Y también, ¿no? Un tema de, oye, es que la edad, espérate, o sea, todavía tienes mucho que dar, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje que quisiera compartir de tu experiencia es, señores, no se preocupen por la edad. O sea, y no se claven porque el de enfrente a los 20 hizo X o Z, ¿no? Ustedes vayan a su camino, rétense, sí, rétense y tal. Ahora, ¿cuál, cuál, cuál sería, para tener un parámetro interesante, cuál sería para ti, en tu experiencia, ya sea de negocio o de terceros que mentoreas, cuál sería la venta más difícil? Sí, ¿cuál ha sido el reto de venta más complicado que te has enfrentado? O sea, tiene que ver con un tema de la oferta de valor, tiene que ver con un tema del seguimiento, tiene que ver con un tema del cliente. Porque hay ciclos de venta. Digo, yo tenía amigos que compartimos un foro de negocios y se me hacía bien interesante, ¿no? Porque los ciclos de venta, pues para cada quien son diferentes. Si tenemos un cuate que se dedicaba a temas de venta de químicos y nos decía, no, es que mi ciclo de venta es de 24 a 36 meses. Decía, ¿cómo? Dice, sí, o sea, yo toco un cliente ahorita y yo no lo cierro hasta en 3 años. Digo, ¡wow! ¿No? Y yo me preocupaba porque mi ciclo de venta quizá era de 6 meses. Entonces, ¿cuál es la venta más difícil? Un poco lo que quiero tratar de explicar es que no todas las ventas son iguales y que tenemos que entender ese ciclo de venta, que tenemos que entender que la dificultad está en entender tu negocio y quizá, como escuchaba este podcast que hiciste de los 5 errores más comunes de los vendedores, pero, o sea, quizá entender cuáles son esos errores que estás cometiendo que están haciendo la venta más difícil de lo que tú pensarías que es. Sí, buen tema. Al final creo que cada venta es distinta, pero no importa tanto el ciclo de venta. Bueno, obviamente si tus ciclos de venta son muy largos, pues es otro tipo de vendedor. Es un vendedor que tiene un sueldo bueno, porque no es como que estás cerrando todo el tiempo, ¿no? No es 100% comisión. Y cuando son comisiones están buenas las comisiones. Yo creo que más bien lo conecto al punto de que no importa lo que vendas, lo más difícil es la paciencia que debes de tener y el proceso hacia la carrera a largo plazo. Ok. El vendedor que quiere todo rápido y cerrar ahorita y que me compren mañana y es porque yo tengo que pagar este mes mi tarjeta y así es el que ya está perdiendo. No importa si tu ciclo de ventas es de 3 semanas, 3 meses o 3 años, tienes que demostrarle al cliente, a la persona que tienes enfrente, que estás aquí para ayudar y que estás dispuesto a esperar lo que tengas que esperar, porque al final el valor se lo vas a dar eventualmente y no porque te dijo que te aguantes 6 meses a que termine el contrato, ya ni le respondes, lo ignoras y no lo buscas, ¿no? Más bien esos 6 meses tienes que nutrirlo, aventarle algo de valor, cómo has mejorado, qué hiciste, recordarle algo por ahí. Entonces, eso a él le da a entender que en verdad estás ahí para ayudarlo y no solamente querías cobrar rápido hace unos meses. Y eso es lo que a muchos vendedores les cuesta. Por eso el seguimiento es tan importante y es de lo que menos hacen los vendedores, porque es, va a tardar 3 meses, ya no quiero nada de él. No, no me está contestando, adiós, ya, el que sigue. Porque también es un poco lo que pasa en nuestra vida hoy en día, ¿no? La instantaneidad. Todo lo queremos rápido, el teléfono, mensajes, no tenemos paciencia para esperar 2 minutos un café. Entonces, menos voy a tener paciencia para cobrar un cheque en 6 meses de un clientazo que tengo que trabajar. Y creo que esa es la parte más difícil de desarrollar como vendedor.
estructura en los seguimientos, disciplina, paciencia, tolerancia, demostrar que estás ahí por ellos, no para ti, y que tus metas no son tan importantes como las metas de ellos, que al final a ellos tampoco les importan tus metas. No van a decir, ¿sabes qué, Roger? Creo que no has vendido, ¿verdad? Yo creo que mejor, mira, voy a cancelar mi contrato, te voy a comprar a ti ahorita para que llegues a tu meta. Le da igual tu meta, le da igual qué quieres o inclusive hasta tu producto. Lo que le importa es cómo su producto va a resolver su problema. Cuando yo como vendedor me enfoco más en ellos, genuinamente, por la carrera larga, hasta sabe mejor, ¿no? Esa frutita que me esperé que creciera y regué durante 2 años, casi ni me la quiero comer a la que está ahí tirada y pues está, ¿no? Entonces yo quiero cosechar esas relaciones, sembrar esas relaciones y nutrirlas para luego cosechar algo valioso que me costó y ese cliente va a ser mucho más fácil que se quede conmigo por más tiempo porque generamos algo mucho más poderoso que algo rápido, ágil. A ver, algo también que creo que es eh, no evidente para todos, pero sí para algunos, es que vender cuesta, ¿no? Porque asumimos que vender no requiere inversión. Y cuando te das cuenta que tienes que contratar quizá a alguien experimentado o que tienes que dedicarle el tiempo para capacitarlo, o que tienes que darle el tiempo al ciclo de venta, si no lo tienes entendido, para saber conocerlo, pues es donde llega justamente a veces este límite en muchos casos de emprendimientos que no funcionan. Y creo que siempre está esta pregunta como del huevo y la gallina, de decir, tengo que traer a la mesa a alguien muy fregón en ventas que me va a costar mucho dinero porque normalmente sabemos que los vendedores buenos cuestan mucho. O tengo que traer a alguien que tengo que ir haciendo desde abajo, con capacitaciones, etcétera, que me va a costar menos y que de alguna manera va a caminar conmigo. Sí, siempre están estas dudas, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión, sobre todo si alguien probablemente está empezando o está ahí atorado en ese momento en donde dice, ¿qué hago? O sea, contrato a alguien caro, no hago mi equipo de venta, pero me va a tomar más tiempo. ¿En qué invierto el dinero en términos de venta? Porque todo el tiempo tiene que estar capacitándose a la fuerza de ventas. O sea, ¿qué ves ahí? Va a sonar a anuncio, pero es todo lo que hago. Porque al final tengo a estos dueños de negocio que tienen vendedores de hace tiempo que a lo mejor escalaron es que era muy bueno en el servicio y sabe mi producto perfecto, ya lo pongo a vender. Como es que era el mejor vendedor, ya lo pongo de líder, ¿no? Pero no significa que porque eras bueno de servicio ahora eres buen vendedor o porque eras buen vendedor ahora eres buen líder. Y muchos prefieren pagar caro que entrenar. Entonces, esperan que contratando un vendedor caro que llenó su currículum muy bien y parece ser que él es el que me va a traer el oro aquí, pues es indisciplinado, es rebelde, no tiene estructura, pero sobre todo yo como empresa no tengo una estructura para guiarlo. Entonces, lo importante es dedicarle ese tiempo para crear esa estructura a tu proceso de ventas, para que no importa si es nuevo o lleva muchos años vendiendo, todos vayan sobre la misma línea y no importa si se te van 2 o 3 vendedores que son los mejores. Cuando entren nuevos, ahí los pones a entrenar, ya sabes, ahí están tus libretos de prospección, así es como hacemos las llamadas por teléfono, así reportas en el CRM, así haces tus seguimientos, esta es tu comunicación, o sea, los sistemas bien armados. Porque no importa qué tanto lleve tu empresa, qué tantos buenos vendedores contrates o qué tan caros, si no tienes orden tú, estás en la cuerda floja, literal. Dependiendo de que ese vendedor caro te venda bien y si no lo hace ya te salió más caro y luego tráete a otro y así estás en un ciclo interminable. A diferencia de mejor le dedico tiempo a armar bien un sistema para no importar si es nuevo o no o de dónde viene, él sabe qué hacer y yo lo guío y además lo observo y puedo ajustar. Pero como están muy ocupados también los dueños de negocio y directores resolviendo otras cosas, les cuesta trabajo en verdad armar estos procesos. Entonces ahí entro yo a enseñárselos, a guiarlos, a guiar a su equipo, a darles acciones, hagan esto, dale por acá, tal, tal, y ellos ya nada más supervisan. Porque también, como siempre me dicen, es que muchas de las cosas que puedas decir tal vez se las digo yo, pero a mí ya no me hacen caso, ¿no? Entonces nada más es que entre algún externo a decir lo mismo o otras cosas de diferente manera y al final los vendedores lo ven. Ahora, si ya está el sistema armado, ya está bien procesado, bien estructurado y el vendedor sigue sin dar resultados,
ya puedes confirmar que no es un problema de procesos, es un problema de persona. Y ahí es donde se eliminan estas dudas de lo corro, no lo corro, si me sirve, no me sirve, es bueno, o no. No, ya lo sé, ya hay claridad. Ahora sí sé que sí daba el ancho, nada más le tenía que dar procesos, o no lo da y ni con procesos jala, ¿no? Y entonces ya es mucho más fácil tomar una decisión. Oye, y si tuvieras que decir, digamos, en 5 puntos, ¿en qué se tiene que fijar la gente para poder tener este proceso y estas ventas exitosas? ¿Cuáles serían esos 5 temas? 5 temas en los que se tiene que fijar la gente para proceso de ventas. A ver, pero el proceso de ventas como tal para vendedor. En general. O sea, si tuviéramos que decirle al auditorio 5 cosas en que tienen que fijarse para lograr tener una empresa que venda y que logre vender, ¿cuáles serían? Primero, los valores de tu gente como vendedores, ¿no? Que en verdad sea alguien que tiene valores bien cimentados. Las herramientas las puedes enseñar, los valores no. Yo le puedo enseñar a alguien a seguir un libreto y a hacer preguntas de otra manera y a ponerme la información como la quiero en el CRM. Pero no le puedo enseñar a estar puntual, a ser paciente, a ser tolerante, resiliente, etcétera, ¿no? O sea, esos valores, disciplina, honestidad. Entonces, esa. La otra es que siempre en los vendedores algo que vale la pena darse cuenta es que sean una persona competitiva. Y no competitiva en la manera incorrecta de quiero ganarle a todos, no importa lo que pase, sino más bien que ellos hayan exigido algo, que les guste competir contra ellos mismos, tal vez que hagan un deporte, algo que los lleve a forjar esa disciplina, resiliencia de cuando quieres abandonar, no abandonas. Cuando estás cansado, ahí estás. Cuando estás frustrado, estás frente al vendedor, al comprador, pacientemente fría y no estás ahí llorando débil. Es que esto no me gusta, qué flojera, ¿no? Entonces, necesitas un vendedor que haya desarrollado esa capacidad de estar presente aunque las cosas estén difíciles. Otra es siempre tener claridad sobre cómo va a avanzar esa persona en su proceso de venta. Desde que si recibe a los leads, ¿no? Por pauta publicitaria y cómo los atiende, o si tiene que salir a buscarlos, y luego qué va a pasar con ellos, cómo los vas llevando por seguimientos bien secuenciados, con compromiso, generando avances. Una de las cosas que siempre ajusto y pasa muchísimo en los equipos, no importa el tamaño del sector, es increíble, es que terminan una cita de venta y listo, estamos en contacto, estamos hablando, revisa la información y nos buscamos. El ajuste principal es comprometer a la persona a lo que sigue. ¿Vas a ver la información? Perfecto, hoy es viernes. ¿El martes crees que la hayas visto? Va, a las 5 te parece bien que hablemos, sí, te marco o agendamos la llamada una vez. Entonces, siempre ajustar que yo voy comprometiendo y generando esos acuerdos previos y no dejando que las cosas sucedan y que el prospecto sobre todo me guíe, porque luego los estoy persiguiendo, ¿no? Luego, otra sería, como dueño de negocio, que si no te has tomado el tiempo de en verdad tener un proceso de venta claro, es más importante que te tomes el tiempo que te tome 2, 3 meses y que estés bien presente con tus vendedores diario a ver cómo van, a esperar que ellos solitos por las instrucciones que les diste cuando los contrataste sigan haciendo algo y nada más te estás repite y repite y repite y no lo hacen y dices que no te hacen caso. Pues va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, pero más vale hacerlo de una y dejarlo bien planchado y dejar claras las reglas y las expectativas que esperar a que eventualmente por arte de magia esto suceda y mejoren las cosas, ¿no? Creo que voy en 4. Y la quinta, que me gusta mucho, es entender que es un poco lo que decía hace rato, entender que si yo no logré cerrar una persona, una empresa que sabía que le puedo ayudar, es porque me faltaron habilidades de persuadirlos para que entiendan el valor de lo que ofrezco. Y entonces, por no saber hacerlo, por no cerrarlos, por no hacer seguimientos, yo los estoy abandonando y los estoy dejando en una peor situación. Entonces, mientras más aprenda a manejar esas objeciones, a guiarlos, a persuadirlos de una manera ética para que en verdad compren lo que es mejor para ellos, voy a cerrar más ventas y voy a ayudar a más gente. Y eso es ganar, ganar. Entonces, no es culpa de la gente si no compran, si no deciden, si todos son mentirosos o si no me responden. Es mi responsabilidad por no saber guiarlos a los siguientes pasos. Claro. Oye, y acercándonos Israel hacia el final de la plática, en este acompañamiento, en este nuevo entendimiento de cómo funciona el mundo y cómo funcionan los medios
de comunicación. ¿Ves algún cambio importante del futuro de las ventas? O sea, ¿hay algo que va a ser distinto que no estamos entendiendo, que va a cambiar el paradigma de la venta? Sí, sin duda, sin duda. Sí, creo que la inteligencia artificial está haciendo muchas cosas ya, automatizar procesos tediosos que no nos gusta hacer. Y dentro de todo, yo creo que una de las principales cosas es que, primero, hay dos partes, ¿no? Una es hacia mí en mis procesos, cómo investigo, cómo puedo analizarme mis llamadas, cómo puedo entender qué estoy haciendo bien o mal, entrenar a un agente, que yo tengo algunos ahí, por ejemplo, para que le pongo la transcripción de mi videollamada y yo le digo qué quiero que me detecte, qué está viendo, qué patrones, qué hice mal, qué hice bien, qué necesita. Entonces, esta parte hacia atrás, pero también hacia adelante, en donde, por ejemplo, si eres un asesor de bienes raíces, toda la parte tediosa es saludar a todos los leads que entran, unos te contestan, otros no, les hago seguimiento, tengo que hacer toda esa previa antes de ver con quién llego al recorrido, ¿no? Por poner ese ejemplo. Entonces, lo que está haciendo la inteligencia artificial ahora es trabajar todo eso por ti, perfilar, ver quiénes sí, mandar la información, enseñar las casas, tal, tal, y luego entonces nada más te agenda la cita y vas y te presentas en la cita y ahí haces la interacción ahora sí de uno a uno, ¿no? De humanos. Eh, en donde puedes hacer tu chamba de vendedor, de asesor y enseñar y persuadir y hacer tal vez ya los seguimientos que siguen. Entonces, está ayudando mucho hacia los procesos. Ya más hacia largo plazo, ahora que están los lentes de inteligencia artificial, yo creo que ahora sí se va a poner más canijo porque ya vas a estar con tus lentes viendo y te va a estar analizando la persona, está mintiendo, está nerviosa, va por allá, va por acá, tú te pusiste nervioso, o sea, se va a poner muy interesante, casi que en hologramas, ¿no? De lo que puedes hacer, roleplay con alguien. Va a cambiar. Lo que no va a cambiar es que la gente, mientras más tecnología hay, más, más personalización queremos. También hay mucha gente cansada de los agentes de inteligencia artificial, de los chatbots, ya no quieren, ya quieren un humano, ¿no? Entonces entiendo que hay que automatizar procesos, pero también mientras tú como vendedor todavía estés ahí genuinamente eh, personalizando tu comunicación, no mandando correos genéricos a la gente en volumen, sino más bien, oye, Roger, veo que tú haces esto y esto, te puedo ayudar a resolver este problema porque veo que tienes tu podcast y que tienes este emprendimiento y yo te puedo ayudar a esto y vi que tu edición y X, eso te va a gustar más a ti que un mail que llegó genérico, un mensaje automatizado por inteligencia artificial. Entonces, esa parte humana no se va a perder y mientras el vendedor sepa todavía más persuadir, estar ahí presente, escuchar, poner atención a la persona que tengo enfrente, va a ganar mucho más que el que está haciendo todo automático y quiere lo mismo, ¿no? Como vender rápido. Sí, yo creo que eh, no solo estoy de acuerdo, sino creo que el paradigma va a ser el, esta mezcla de humanidad que necesitan los procesos en general, ¿no? En este caso, ventas. ¿Qué tan grado de humanidad necesita para realmente conectar finalmente con la persona que está adquiriendo el producto para cerrar el acuerdo? Porque, por un lado, la parte de ventas pues es una partecita del todo, porque una vez que vendes, pues ahora sí hay que entregar el valor, ¿no? Que ese es otro tema. Pero en la entrega de valor, pues probablemente ya se integren los humanos que tengan que hacer esa entrega de valor. Y si no están siendo coherentes también con todo el proceso que se siguió en el tema de la venta, pues entonces también la expectativa eh, contra la realidad de lo entregado, pues va a ser un problema que no vamos a tocar en este podcast, pero que, claro, y entonces el problema pues sí, se hace más grande para la empresa en ese sentido, que quizás sea un tema que luego podemos sentarnos a platicar en profundidad, porque entonces también creo que es otro de los factores de decir, oye, no estoy vendiendo más. Bueno, es que quizá tu primera venta no fue o no tuvo la expectativa que tú le diste al cliente y por ende ya la recompra ya no existe. Ya no te va a referir. Y ya no te va a referir y entonces vamos a crecer. Y bueno, todo un rollo. Israel, ha sido increíble recibirte porque aparte estás estrenando aquí el estudio con nosotros. Este tema a mí me apasiona porque creo que dentro de muchas cosas esta parte de la ecuación de cualquier empresa, negocio, que es pues la fundamental para que los negocios funcionen y tengan ingresos, es algo que pocos entienden, pocos conocen, mucha gente tiene miedo y que sí tuvieran la capacidad
y a través de gente como tú, empresas como la tuya, de saber cómo hacerlo, hombre, el mundo sería diferente porque muchos de los underdogs que estamos aquí afuera podríamos tener más capacidad de ser conocidos en nuestro superpoder y tal. ¿Cómo es que pueden los underdogs interesados en lo que haces, en tus cursos, en tus mentorías, etcétera, conectar contigo pues para entender cómo hacer esto, cómo lograrlo? Muy fácil, Israel.amezcua con S. Israel.amezcua en Instagram, en YouTube Israel Amezcua, en TikTok Israel Amezcua, en LinkedIn Israel Amezcua. Y quisiera, si me permites, cerrar un poco la idea hacia lo que hemos estado platicando. Nada más es, bueno, tengo 37 años, creo que nunca lo respondí. Y el objetivo, en mi caso, por ejemplo, es ver dónde quiero estar a los 40 años, ¿no? Y dónde quiero estar a los 45. Entonces, si ustedes piensan dónde estaban hace 3 años, ¿no? Todos los que están viendo y escuchando, ¿estaban en un lugar mejor o peor que hoy? Pero no tiene nada que ver si pienso en dónde quiero estar en 3 años o en 5 años. Entonces, todo lo que yo empiece a hacer hoy es hacia a donde quiero llegar en 3 años, ¿no? No es como que, bueno, ojalá que en 3 años esté mejor y esto se ponga bueno y el país mejor, no. Es qué voy a hacer yo hoy y mañana y pasado y así toda esta semana, mes, para en 3 años llegar a ese punto y después ver que esa meta se quedó corta y seguir evolucionando hacia el futuro, ¿no? Entonces es más bien, ¿quién soy yo hoy? ¿Qué quiero eliminar de lo que soy hoy? ¿Qué no me sirve? ¿Qué le copié a mi papá, a mi mamá, a mis primos, amigos? Que no me corresponde. Ya tengo un chip de Windows 98, para los que entienden. Y ahora quiero actualizar mi cerebro, mi mente, eliminar cosas que no funcionan y meterle nueva información, nuevas herramientas, nuevas cosas que me permitan llegar allá. Y en 3 años ver que en verdad lo lograron y en dónde quieren estar después en 5 años, ¿no? Que ese es el objetivo, siempre irse mejorando hacia el futuro. Y eso quiero hacer yo, quiero seguir mejorando, me imagino que tú también, y pues qué padre que tengamos espacios como estos en donde cada vez podamos crecer más y ayudar a más gente y dar valor a quienes, como en algún punto nosotros nos dieron valor, ¿no? También hemos aprendido mucho de otros. Absolutamente. Hay que quedarnos con este tema del hoy y del hacerlo hoy. Y yo siempre digo, porque en el hacer está el perfeccionamiento del ser, que es la persona y es lo más importante, porque el tener vendrá después para los que hagan bien el hacer. Entonces, pues sí, y ojalá sigan el consejo. Aquí nos divide en 13 años de edad, pero bueno, feliz de compartir y creo que es esto. O sea, hablamos con Braulio también de esta parte transgeneracional, pues está increíble. O sea, ahora puedo comunicarme con centennials, con millennials, y con mi generación y con las generaciones anteriores de una manera padrísima. Y creo que eso se trata en este hoy del que hablabas, de decir, bueno, construyamos juntos y aprovechemos lo que muchos ya pasamos aceite, vivimos, nos tronamos, nos dimos, porque siempre, yo soy particularmente de la idea de que en mi caso a mí me funciona bien sufrir, pero no es necesariamente deseable que todo el mundo sufra en la misma magnitud. Entonces, si se puede sufrir menos con los consejos que tú o la experiencia que tú tienes o la que yo pueda llegar a tener, hombre. Claro, pues sí, si no es masoquismo. Pues fantástico, ¿no? Oye, pues ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Y gracias a todos. Esto fue Underdog X, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.